Hola muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar un nuevo tema casi que de todo lo que hemos estado viendo en todo el semestre. Se me había olvidado decirles en el último video que ese fue lo último que íbamos a hablar sobre consonantes y sobre segmentos en últimas. Y a partir de hoy, durante las siguientes semanas, vamos a estar viendo la segunda parte del curso que tiene que ver con la prosodia. Y en particular, hoy nos vamos a concentrar en el acento y el papel de la sílaba dentro del acento. Obviamente vamos a ver funciones y correlatos fonéticos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, eh, nuestros objetivos, que ustedes ya más o menos tienen una idea, van a seguir siempre más o menos el mismo mapa. Lo voy a presentar de una manera un poquito diferente, pero el mapa es el mismo. Vamos a empezar dando definiciones y vamos a definir entonces qué es prosodia y cuáles son sus dimensiones. También vamos a definir acento y sílaba dentro del acento. Vamos a dar una definición rápida también de duración y entonación, pero en esta clase no nos vamos a concentrar en esas dos cosas. Y bueno, y en tanto y vamos a ver también que como al final tanto acento, duración y entonación, todo en últimas sirve para generar el fenómeno del ritmo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en esta clase que nos vamos a concentrar en el acento, vamos a ir mirando pues los tres niveles que ya hemos visto desde siempre, el nivel de abstracción, y en cuanto al nivel de abstracción vamos a ver los esquemas, es decir, los tipos de palabras que se pueden encontrar, las estructuras que tienen que ver con las plantillas que se forman en los tipos de palabras. También vamos a ver en el nivel contextual, en términos de la ejecución, qué es eso de la palabra fonológica y cómo se distribuyen las sílabas dentro de una palabra fonológica, que se van a dar cuenta es quizá la parte más grande de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco también sobre el significado social y pues cuál es la variación social que hay detrás del acento. Y en cuanto al nivel fundamental, pues vamos a ver cuáles son los correlatos fonéticos, en particular a nivel acústico y algo, podríamos decir, de lo perceptual. Y por último vamos a ver cuáles son los conceptos que están detrás del acento, que ya vamos a ver, tienen que ver con tamaños, límites y otras cosas. Pero bueno, ok. Entonces, a mí sí me gustaría que recuerden lo que estuvimos viendo al principio del semestre, por allá hace, yo no sé, 8.000 semanas, ya uno no se acuerda, que yo les decía que el lenguaje es un fractal. Y yo les decía que el lenguaje es un fractal porque lo que uno ve en lo grande también hace zoom in y también lo puede ver en lo pequeño. Y entonces yo les dije también que yo normalmente no enseño el curso empezando desde el nivel inferior, sino empiezo desde el nivel superior. Pero esta vez lo hice así porque como ustedes están desarrollando sus proyectos de investigación, de los que, by the way, pronto les enviaré un anuncio especial sobre qué es lo que espero que estén haciendo con sus proyectos. Muchachos, el cambio que tuvimos con toda esta situación de la pandemia me ha obligado también un poco a cambiar lo que yo tenía pensado, y a estas alturas todavía no tengo una cosa 100% clara de cómo vamos a proceder, pero ya tengo más o menos unas ideas delineadas, y entonces les digo, pronto se las voy a enviar en un mensaje. Pero, ok, entonces, bla, bla, bla. El asunto es, eh, creo que estaba diciendo, se me olvidó, muchachos. Lo que les estaba diciendo era que, pues que yo tuve que empezar el curso un poco al revés, porque como ustedes están haciendo sus proyectos de investigación muy probablemente en elementos segmentales, es decir, consonantes y vocales, entonces yo decidí dar toda esa información primero. Pero entonces justamente nosotros ya vimos cuáles son los segmentos vocales y consonantes, que en esta representación que ustedes ven aquí son justamente eh, estos elementos más básicos, de nivel más básico, que ustedes ven aquí, cada uno de estos circulitos. Como ustedes quizá ya lo están intuyendo por cómo nosotros presentamos la información sobre las consonantes y las vocales, los círculos más grandes son las vocales y los círculos más pequeños son las consonantes en este tipo de representación. Y ahorita se van a dar cuenta por qué yo les hablo de eso.
Pero entonces solamente hemos visto este primer nivel y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este segundo nivel, que es de la sílaba, y con este siguiente nivel, que es el de la palabra y el acento. Entonces, y ya después vamos a hablar sobre la entonación en las siguientes semanas y sobre el ritmo. Entonces, ok. Entonces, hoy vamos a empezar entonces con esto, con el acento y las sílabas. Pero antes de empezar con el acento y las sílabas, demos una definición rápida de qué es lo que significa prosodia. La prosodia, la palabra prosodia, está compuesta por dos raíces griegas, pros y oda. Pro significa hacia, un movimiento dirigido hacia algo, y oda significa canción. Es más, ustedes probablemente han escuchado la palabra oda en inglés en la canción que se llama Ode to the Joy. Ode to the Joy, da, dan, 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 you know that song. Right. Ode, canción. Canción de la alegría también se puede llamar. Entonces, bueno, listo. Entonces, en últimas, ¿eso qué quiere decir? Que la prosodia significa la todo lo que tiene que ver con los componentes melódicos o cantados del habla. Y obviamente en sus funciones comunicativas, ¿no? En sus funciones lingüísticas, más que todo. No es que se trate de cómo cantar con el lenguaje, sino la melodía, la duración, el ritmo y todo eso que acompaña la manera en que nosotros hablamos. Y a eso también se le conocen como elementos suprasegmentales. Y pues es que miren, es que si vemos nuestra representación, es que nos damos cuenta, la manera en cómo se piensa en eso es que los segmentos están abajo y la prosodia o elementos suprasegmentales están arriba. Por eso se llama suprasegmentales. Aunque eso es una manera de verlo, eso no significa necesariamente que de hecho los suprasegmentales esté encima de los segmentales. Eso es más bien una simple manera de conceptualizarlo. Bueno, ok, entonces eso es lo que es la prosodia. Entonces ahora miremos con más detalle cada una de las dimensiones de la prosodia. Y entonces está lo que vamos a ver hoy, en lo que nos vamos a concentrar hoy, que es el acento, que por ahora lo vamos a definir como una plantilla que compone a las palabras. Y esa plantilla está formada por un conjunto de características fonéticas en relación con la sílaba y con las sílabas en general. Entonces, ¿qué es una sílaba? Bueno, esta es una definición muy compleja por ahora, pero se van a dar cuenta cómo tiene más sentido más adelante. La sílaba es la acotación. Acotación significa delimitación, significa, sí, como cuando ustedes, acotar significa poner en paréntesis, ¿sí? Esto es acotar. Entonces, eso es. Entonces, delimitar, cortar, por medio de una articulación, es decir, por el movimiento de nuestros articuladores, cortamos el golpe de aire y entonces eso da surgimiento a una unidad que está compuesta por unos bordes y un centro. Y el centro está definido en niveles de sonoridad, en donde el elemento más sonante es el núcleo y el menos sonante son las colas. Oh my gosh, esa definición es bastante larga, bastante compleja y nosotros nos vamos a encargar de desenmarañarla de a poquitos más adelante, pero ya ahí está su definición. Las otras definiciones que nos interesan para prosodia las vamos a pasar muy rápido porque no nos vamos a detener en esto. La duración es básicamente la variación en la temporalidad de las unidades fonológicas. Y obviamente eso tiene ciertas funciones discursivas y lingüísticas. La entonación tiene que ver con la modulación de la frecuencia fundamental. Y esa modulación nos permite estructurar la información a nivel discursivo o a nivel sintáctico, pero normalmente va mucho más allá del nivel de la palabra. El acento tiene que ver con la palabra, la entonación va más allá de la palabra. Y por último, el ritmo son los patrones que emergen en la interacción de todos estos otros componentes prosódicos, acento, duración y entonación. Entonces, bueno, les digo, de duración, entonación y ritmo no vamos a hablar más en esta sesión, entonces hasta ahí va. En el próximo video hablamos más de esto, pero por pronto, entonces sigamos con lo que nos interesa. Entonces, para poder hacer lo que yo les quiero decir, quiero que primero hagamos un ejercicio de identificación de palabras.
Lo que yo quiero que ustedes hagan es que yo les voy a mostrar una transcripción fonética y ustedes tienen que identificar las palabras, pero lo tienen que hacer tan rápido como puedan. Les voy a dar, ¿qué? Les voy a dar unos 5 segundos, ¿ok? Entonces ahí va. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. Ahí ustedes se dan cuenta que, fíjense, cuando nosotros hablamos, normalmente nosotros estamos hablando una palabra detrás de otra. ¿Mm? Y entonces, eso quiere decir que las palabras todas están siempre pegadas, ¿sí? A diferencia de como nosotros lo vemos en la escritura, por ejemplo, miren el título de esta, ustedes ven una palabra, un espacio, una palabra, un espacio, ¿sí? O sea, las palabras nosotros en la escritura las identificamos por los espacios que hay entre ellas. Pero cuando nosotros estamos escuchando en el sonido, nosotros no ponemos espacio entre las palabras. Es decir, nosotros no hablamos así. Ejercicio de identificación de palabras, con espacios entre palabras. No, nosotros decimos algo más bien como ejercicio de identificación de palabras, todo seguido. Y entonces eso es una cosa muy extraña, porque si nosotros estamos percibiendo constantemente las palabras, así pues los sonidos uno detrás de otro, ¿cómo sabemos nosotros de esa cadena de sonidos cómo identificamos palabra por palabra? Eso es una cosa extraña, es una cosa loquísima. Entonces, pues miren más o menos cómo en últimas realmente nosotros estamos logrando ese proceso. Y entonces, fíjense cómo ahora yo les muestro la misma transcripción, pero ahora hay unas partes que están en negrita y otras que no. Y entonces ustedes ahora sí pueden detectar muchísimo más rápido algo. Ustedes pueden empezar a notar que hay partes que son más prominentes que otras. Entonces, bien, nor, sol, ti, ser, cual, dos, riel, más, fuer. Entonces ahí ustedes ya dicen, mira, hay una cierta cantidad como de prominencias, qué interesante. Y si nosotros lo vemos con más detalle, podríamos esquematizarlo así. Y entonces, oh my God, fíjense que ya nos podemos estar viendo que damos aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prominencias y por lo tanto, adivinen qué, 10 palabras. Entonces, oh, interesantísimo, porque eso quiere decir que algo en la prominencia de las palabras, de las sílabas de una secuencia de habla nos permite identificar las palabras. Entonces, bueno, entonces de eso es de lo que estamos hablando, del acento. El acento, definamos qué es esa vaina. El acento viene del latín acentus, que está compuesto también por dos raíces, ad o ac, que significa hacia, qué curioso, y cantus. Entonces, esas son las dos mismas raíces que les acabo de decir de prosodia. Pro, del griego, ¿no? Pro significa hacia. Ad significa hacia. Ahora, sodio, perdón, odia, ay Dios santo, oda significa canto y cantus significa canto. Entonces, prosodia y acento significan lo mismo, es decir, el canto, ¿sí? Pero entonces, el término griego prosodia lo vamos a usar para hablar de todos esos procesos suprasegmentales y el término acento únicamente lo vamos a dedicar a este fenómeno del que ya más específico del que les estoy hablando, que es ¿qué? Es una plantilla tipo cookie cutter que corta la señal de habla. Eso es lo que es el acento, una plantilla. Y la plantilla es básicamente lo que compone una palabra, no solamente la corta, sino que la compone. Y esa plantilla que tiene unas ciertas formas, entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, que hay diferentes tipos de cookie cutters. Ustedes pueden cortar la masa que ustedes tienen, que es toda continua, la pueden cortar con la figura de una estrellita o con un corazón o con una botita, ¿sí? Ustedes pueden tener diferentes moldes o plantillas para cortar las palabras, o perdón, las galletas. Entonces, en este mismo caso, el acento son como moldes o plantillas que ustedes usan para cortar las palabras. Entonces, ok.
Entonces vamos a empezar mirando los niveles, cada uno de los niveles. Vamos a empezar con el de abstracción, luego el de el contextual y luego el fundamental. En cuanto al de abstracción, este va a ser relativamente rápido. En cuanto al de abstracción, en términos de las estructuras, lo que logra el acento es básicamente la delimitación de palabras fonológicas según cada plantilla. A ver, es que esto suena raro. Delimitación de palabras fonológicas. ¿Qué es eso de palabra fonológica? Ahorita en lo que viene más adelante les voy a decir exactamente qué es lo que significa palabra fonológica, pero por ahora ustedes probablemente reconocen ya cuáles son los tipos de palabras del español. Y que existen 3 plantillas del español que ustedes conocen como las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas. ¿Cómo así? Las palabras agudas son las palabras que terminan con una prominencia acentual en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra canción, corazón, David. A ver, volvámoslo a hacer para que me entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Miren, escuchen esto. Corazón. Tum, tum, tum. ¿Sí? Corazón. El último golpe fuerte ocurre en la última sílaba. David. Tum, tum. Tum, tum. David. Tum, tum. ¿Cuál les dije yo? Canción. Canción. Tum, tum. Entonces, en la última sílaba ocurre la prominencia acentual. Y entonces a esas palabras en las que la prominencia acentual ocurre en la última sílaba, a esas se les llaman palabras agudas. Es el primer tipo de plantilla. El segundo tipo de plantilla son las palabras graves, que son las que tienen la prominencia acentual en la penúltima sílaba. Es decir, contando desde la última, no la última, sino la segunda. ¿Cómo así? En palabras como libro. Tum, tum, libro, tum, tum. Palabras como ventana, ventana, tum, tum, tum. Entonces miren como ventana, ventana, o libro, aquí, libro. Entonces sí se dan cuenta que sí, que es en la segunda antes de la última, o como se llama en español, penúltima. Esas son las palabras graves, la plantilla de palabras graves. Y por último está la plantilla de palabras esdrújulas, que son las que tienen la prominencia acentual en la antepenúltima sílaba o cualquiera otra antes. Entonces, esas son palabras como éxito, pámpapa, pámpapa, éxito, éxito. ¿Cuál otra? Palabras como casi toda palabra que termina en mente es de este tipo, porque son palabras que tienen la prominencia acentual principal antes, en la sílaba antepenúltima o antes. Por ejemplo, la palabra fácilmente, fácilmente, fácilmente. ¿Sí? En fa es donde está la prominencia acentual. Entonces, fíjense que es muy lejos de la última. Entonces, a esas se les llama palabras esdrújulas. ¿Ok? Entonces, hay 3 tipos de plantillas. Sí, repitiendo. 3 tipos de plantillas. Las que tienen la prominencia acentual en la última sílaba, que son las agudas. Las que tienen la prominencia acentual en la penúltima sílaba, que son las graves. Y la que tienen la prominencia acentual en la antepenúltima sílaba o cualquiera otra anterior, que son las esdrújulas. Ok, listo, hasta ahí. Esas son las 3 plantillas acentuales del español. Y esa es la estructura, cómo se organiza. Ahora, lo siguiente. En cuanto a esquemas, las
las plantillas de estas de que nos permiten cortar las palabras, además nos permiten clasificar las palabras. Entonces, lo primero que se logra con esto, y es una de las funciones más importantes que tiene el acento, es dar prominencia a las palabras que son clases léxicas mayores. Es decir, nombres, adjetivos, verbos y adverbios siempre tienen una prominencia acentual. Mientras que palabras como los artículos, las preposiciones, las conjunciones, esas no suelen tener prominencia acentual, principal por lo menos. Y sí, y entonces eso quiere decir que el acento nos permite reconocer y enfatizar clases léxicas mayores. Y eso es una cosa importantísima, muchachos, porque es que las clases léxicas mayores son las que tienen la información conceptual más relevante e importante. Acuérdense de eso. Nosotros también aprendimos eso durante la primera semana cuando estábamos hablando sobre morfología. Ustedes me dirán, ay, David, ¿pero por qué estamos hablando de morfología en esta clase de fonética? Pues por esto es que yo les tenía que explicar morfología para que supieran. Entonces, bueno, listo. Qué loco. Ay, cálmate, David. Entonces, ok, bueno, lo siguiente es que también la posición de la prominencia acentual o el tipo de plantilla que usemos también nos va a permitir hacer algunos tipos de distinciones. Entonces, hay distinciones de tipo léxico, es decir, del vocabulario. Fíjense que la palabra sábana, que significa pues la cosa que ustedes ponen en sus camas para dormir, ¿sí? Sí, para, antes de sus cobijas, bueno, para cubrir el colchón. La sábana tiene la prominencia acentual en la antepenúltima sílaba, perdón. Sí, antepenúltima sílaba. Sábana, tum, tum, tum. Es decir, es una palabra esdrújula, ¿sí? Sábana. Mientras que la palabra sabana, que tiene la prominencia acentual en la penúltima sílaba, es decir, es una palabra grave, sábana, esa palabra significa otra cosa muy diferente. Significa, que ellos, sabana, eso, sabana. Sabana tiene un significado muy diferente que es una zona geográfica en donde hay como una especie de zona plana y como una montaña smooth. ¿Cómo se dice smooth? Sí, como plana, pues. Ay, ¿cómo se dice smooth? Ay, muchachos, no sé cómo se dice smooth. Ustedes saben a qué me refiero. Una sabana. Y entonces, ok, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues que las diferentes plantillas que nosotros usamos, sea una esdrújula o una grave, nos puede dar pistas sobre qué palabra es la que estamos diciendo, sea una objeto para la cama o sea un lugar geográfico. ¿Sí se dan cuenta? Es una cosa loquísima. Pero bueno. Y por último, también la prominencia acentual nos puede dar pistas sobre la clasificación gramatical de las palabras. Entonces, fíjense que la raíz léxica term, que significa algo que tiene que ver con lo último, si yo digo término como palabra esdrújula, término, eso lo pone en la categoría nombre. Y entonces es lo que nosotros decimos, por ejemplo, los términos y condiciones de un contrato, ¿sí? El término o el término de la clase, ¿sí? Bueno, etcétera. Mientras que si yo pongo la prominencia acentual en la última sílaba, como en terminó, que sería en este caso entonces una palabra aguda, porque la prominencia acentual está en la última sílaba, terminó, en ese caso ya no tenemos un nombre, sino tenemos un verbo conjugado en tercera persona singular pasado. Terminó. Él o ella terminó. Entonces, dense cuenta las consecuencias tan grandes que tiene el cambio de las prominencias acentuales. Y fíjense cómo en últimas la información segmental es que es básicamente la misma. En estos casos que les estoy mostrando. S-A-B-A-N-A, S-A-B-A-N-A.
lo mismo T-E-R-M-I-N-O, T-E-R-M-I-N-O. Sí, son las mismas consonantes y vocales, pero es la organización de los patrones acentuales lo que cambia, lo que hace que las cosas signifiquen cosas diferentes. El ejemplo de pegó y pego también tiene que ver con cambio en la persona. Entonces, si yo digo pegó como una palabra aguda, pegó, significa que una tercera persona, él o ella, en el pasado hizo el evento de pegar, ¿sí? Él o ella pegó algo. Mientras que si yo digo pego, es el evento de pegar lo estoy haciendo yo en el presente. Yo pego. Entonces, interesante, ¿no? Bueno, ok. Entonces, bueno, una reflexión aquí antes de continuar. Es por eso importante en el español saber usar las tildes o acentos ortográficos que llaman ustedes, ¿no? Porque esos acentos ortográficos permiten distinguir a veces entre una palabra y la otra cuando están escritas. Entonces, bueno, para que sepan la razón para que desarrollen sus habilidades de escritura y sepan dónde poner los acentos. Dado que esta no es una clase sobre dónde poner acentos, yo no me voy a detener en eso, pero si quieren en alguna oportunidad, yo les puedo dar una clase completa de cómo saber dónde poner acentos ortográficos según características fonéticas. Pero bueno, eso ya si lo quieren me hacen ahí comentarios en el video y no sé, si comentarios o likes. Alguna vaina, háganme saber, yo no sé. Bueno, listo, ok. Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con el primer nivel, el nivel de abstracción. Entonces, ahora vamos a hablar del segundo nivel, el nivel contextual. Y en cuanto al nivel contextual, es de lo que más vamos a hablar, así que prepárense, porque la cosa viene pesada. Entonces, del nivel conceptual, del nivel contextual, hablemos primero sobre el significado social del acento. Nosotros normalmente, en la gran mayoría de las variedades del español, el acento de las palabras se mantiene casi siempre igual. Ahora, esto hay que tomárselo con un grano de sal gigante, porque es que hay que ir a escuchar a la gente realmente hablando y se van a dar cuenta que la cosa no es tan cierta. Pero una de las características que uno nota es que hay unas variedades del español que se llaman variedades voceantes. Y las variedades voceantes que normalmente se encuentran en El Salvador, en Honduras, y en Salvador, en Honduras y Nicaragua, si mal no estoy, en el Cono Sur, que son los países como Argentina, Paraguay y Chile y Uruguay, en algunas variedades también del español colombiano, el español de Medellín, que es el español paisa, en el español caleño, sí, y en el sur de México, en el español yucateco, que bueno, es también más o menos algo muy cercano al español centroamericano. Y según entiendo, también en algunas variedades del español amazónico, aunque de eso sé un poco menos. Si necesitan más información al respecto, yo con mucho gusto me preguntan y yo me lo averiguo con la gente que realmente sabe. Pero bueno, listo. El asunto es que todas estas grupos sociales se distinguen porque son voceantes. ¿Qué significa que sean voceantes? Significa que ellos, bueno, hay muchas características de lo voceante, pero una de ellas es el patrón acentual. Ellos en estas variedades cambian el patrón acentual en algunas palabras. Entonces, por ejemplo, lo que en español estándar, por llamarlo de alguna manera, el español mío, digamos, el bogotano, o incluso el de ustedes de aquí en Nuevo México, nosotros decimos cantas, ¿sí? Por ejemplo, tú cantas todos los días, ¿sí? Pero en las variedades voceantes ellos no dicen cantas, ellos dicen cantás. Entonces, cantas, cantás. ¿Sí lo escuchan? Tum, 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 tum. ¿Sí lo escuchan? Cantas, cantás, ¿sí? Tú cantas todos los días, ¿no? Y eso es un cambio en las prominencias acentuales. Miren este otro. En las variedades típicas no voceantes decimos tienes, mientras que en las variedades voceantes dicen tenés, ¿sí? Entonces yo digo cosas como ¿tienes hambre? Mientras que en las variedades voceantes dicen ¿tenés hambre? Tum, 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 tum. ¿Tenés hambre?
Bueno, un último ejemplo para que ya... una persona como yo diría la palabra prepárate. Tum, tum, tu, tu. Prepárate. Tum, tum, tu, tu. Con el acento en la sílaba pa. Que es una palabra esdrújula, by the way. Pero las variedades voceantes ponen el acento, la prominencia acentual en la siguiente sílaba y dicen prepárate. Prepárate, dicen los argentinos, ¿no? Prepárate. Entonces, bueno, dense cuenta otra vez. Ellos usan no una plantilla esdrújula, sino una plantilla grave en este caso. Entonces, bueno, ya ahí está, para que se den cuenta más o menos qué es lo que es lo... Entonces, cuando ustedes escuchan esos cambios en la distribución de las prominencias acentuales, eso les puede dar pistas de dónde es este hablante. Pues bueno, ya. Quizá les digo, quizá hay muchas otras variaciones en las patrones acentuales de acuerdo con grupos sociales, pero basta con este ejemplo y ojalá que si ustedes saben de otro o les gustaría aprender más, pues que me lo hagan saber y continuamos. ¿Listo? Bueno. En cuanto al significado social, entonces una cosa importante de todas maneras que quiero que empiecen a entender desde ya. La palabra acento, para nosotros en fonética, la palabra acento no significa acentos extranjeros. O sea, algo así como, es que esa persona habla con acento. Sí, es que David habla inglés con acento. ¿Sí? Entonces, ok, ese término está muy bien porque es un término que usan las personas cotidianas en su día cotidiano y es un término no técnico. Un término que la gente usa para más o menos darse a entender y está muy bien. Pero el término acento en fonética es un término técnico. Entonces ustedes tienen que saber entender que si yo les estoy hablando del acento, yo les estoy hablando de eso, de las plantillas de la palabra. Yo no les estoy hablando de que si alguien suena de otro país, sí, con acento argentino, con acento colombiano, no. Ahora, también parte de la reflexión es ustedes como personas que se están formando en lingüística y en fonética y tienen que manejar conceptos técnicos, tienen que saber esta diferencia. Pero no sean tampoco, si ustedes van a hablar ya con sus amigos que no son, o con sus familias, que no son, no están aprendiendo realmente fonética o lingüística en últimas y que simplemente están diciendo, es que esa persona habla con acento, no sé qué, está bien, sigan la conversación, no pasa nada, no vayan a ser, ¿cómo se dice eso? Tiene un nombre, no sean, eso tiene un nombre. Se me olvidó. ¿Cómo se dice eso? No sean arribistas, no sean, mejor dicho, sean humildes. Entiendan que la gente no tiene por qué saber estas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ya, creo que me estoy enredando en una cosa, pero esa es la idea. Entonces, listo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, eso en cuanto al significado social. Ahora hablemos de una cosa un poco diferente, también en el mismo nivel contextual, pero esta vez hablemos de la ejecución. Entonces, vamos a volver a hacer el ejemplo de ese con el que empezamos. Yo les muestro una secuencia transcrita fonéticamente y ustedes tienen que separar esa secuencia completa ya no en palabras, sino en sílabas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¡Ay! Pero no, eso todavía no era. ¡Ah! Bueno, ahorita les digo eso. Por ahora... Por ahora, miren esto. ¿Qué es eso de la palabra fonológica? Yo no les había dicho, sí, es que yo estoy medio loco a ratos. Muchachos, el acento, yo les dije en la definición con la que empezamos, que permite, el acento distingue la palabra fonológica. Entonces, ¿qué es eso de la palabra fonológica? Pues miren, les voy a decir, la palabra morfológica y la palabra fonológica son dos cosas diferentes. Están relacionadas, pero son cosas diferentes. ¿Qué es la palabra morfológica? La palabra morfológica son básicamente eso, las clases de palabras que nosotros vimos al principio de la clase. Nombres, verbos, adjetivos, pronombres, preposiciones, artículos, todo eso son palabras morfológicas. Entonces ustedes pueden ver acá en este ejemplo, por ejemplo, los niños
trajeron los dulces. Cada una de esas son palabras morfológicas y cada una de esas tiene una cierta independencia conceptual. Es decir, cada una de esas conceptualiza una parte de la realidad, son conceptos de la realidad. Mientras que cuando nosotros hablamos, tenemos lo que les digo, todas las palabras todas están pegadas y entonces lo que logra la palabra fonológica es justamente eso, ¿no? Cortar como una forma de plantilla y entonces le da prominencia a una parte de la palabra, pero además agarra otras partes de las palabras que no tienen prominencia. Y cuando agarra esas otras partes, puede agarrar consigo palabras morfológicas. Entonces, miren este ejemplo. Los niños. Los niños es una palabra fonológica. ¿Sí? Los niños, tum, tum, tum. Los niños, tum, tum, tum. Es una palabra fonológica, ¿sí? Que está compuesta por dos palabras morfológicas, la palabra los y la palabra niños. Trajeron es una palabra fonológica. Trajeron, tum, 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 ¿sí? Es una palabra fonológica que está compuesta por una palabra morfológica. ¿Se dan cuenta? Y por último, los dulces, tum, tum, tum. Los dulces, tum, tum, tum. También es una palabra fonológica que tiene dos palabras morfológicas, los y dulces. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la señal y cuando estamos hablando, lo que nosotros hacemos es que vamos cortando la señal de la señal acústica, la vamos cortando y donde sea que caiga el corte, eso cuenta como palabra fonológica, ¿de acuerdo? Que no es necesariamente los conceptos uno de las palabras morfológicas. Entonces, bueno, listo. Ok, ahora sí, ahora sí ya dicho todo esto. Ahora ya dicho todo esto, entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo les voy a mostrar la secuencia de esto ya transcrito en alfabeto fonético. Y lo que ustedes tienen que hacer es identificar los cortes silábicos de eso. ¿Listo? Entonces les voy a dar 10 segundos. Mejor dicho, les voy a dar 5 segundos, pero entonces la idea es que cuando yo lo muestre, ustedes pueden pausar el video. Tratan de dedicar unos 2 o 3 minutitos a silabificar eso y luego le ponen play otra vez al video para ver cómo resulta el ejercicio. Entonces aquí está. Esto es lo que tienen que hacer. Denle pausa al video ya para que puedan hacer el ejercicio. Pausa. Listo, muy bien. Ya le dan play y entonces lo que ustedes probablemente hicieron se ve más o menos así. Bueno, yo no sé si estoy siendo muy optimista, pero básicamente esta es la silabificación de toda esa secuencia. Entonces, fíjense que aquí no es claro, aquí es muchísimas, un segmento detrás del otro. Y nosotros cuando estuvimos viendo los segmentos y cuál era su posición silábica, nosotros ya nos podemos dar cuenta de más o menos en dónde debemos cortar y en dónde no. Entonces yo eso es lo que espero que ustedes hayan sido capaces de notar eso. Fíjense, el viento del norte y el sol discutían acerca cuál de los dos sería el más fuerte. Ok, bueno, ya decirlo todo, que parece. Pero bueno, entonces, fíjense. No solamente nosotros podemos cortar la secuencia de la señal en palabras con estas plantillas que yo les digo, sino que además podemos cortar todavía más pequeño en sílabas. Y entonces, bueno, sílabas, ¿cómo así que podemos cortar en sílabas? Entonces, claro, es que es para poder determinar cuál es, recuerden que la plantilla lo que hace es cortar sílabas, unas prominentes y otras no prominentes, pero entonces también tenemos que saber exactamente cuáles son esas sílabas que estamos cortando. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es una sílaba? Bueno, una definición que ustedes pueden encontrar en Walde es que una sílaba está constituida por segmentos agrupados en torno a un núcleo y que es elemento de mayor abertura o cumbre de sonoridad. Miren, esa definición no es muy diferente de la que yo les di al principio, que es básicamente esta, que es la acotación de un golpe de aire
que da surgimiento a una unidad compuesta por unos bordes y el centro. Y está definida por niveles de sonoridad, y donde lo más sonante es el núcleo y lo menos sonante son las colas. Entonces vamos a mirar esto con más calma para que no se me confunda. Cada uno de estos turupitos que yo les muestro aquí corresponde con una sílaba. Es el tipo de representación que yo he venido usando en las clases anteriores, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, en la mitad de estos turupitos ustedes encuentran el núcleo de la sílaba. Y estas líneas azules que ustedes ven que bordean esos turupitos, esos son las consonantes. Entonces, vocales y consonantes. Las vocales o los núcleos pueden ser simples o complejos, es decir, pueden ser una sola vocal, como en este caso, o pueden ser dos vocales, o pueden ser tres vocales. Dependiendo del caso, si es una vocal, a eso se les llaman monoptongos. Si son dos vocales, se les llaman diptongos. Y si son tres vocales, se les llama triptongos. Ok. Y entonces, esos son los núcleos de la sílaba. Y son los núcleos porque, ya hemos dicho, las vocales suelen ser los segmentos que tienen muchísima más intensidad, son bastante amplios, y entonces por ser tan intensos y tan amplios son los sonidos más sonantes. Y acuérdense que sonante tiene que ver con qué tanto se puede escuchar. Y ya hemos visto la diferencia entre sonidos sonantes y sonidos obstruyentes, ¿no? Y dijimos que las consonantes oclusivas suelen ser las más obstruyentes de todas, luego fricativas, luego las otras consonantes, y de últimas están las vocales. Yo les he dicho esto muchas veces, ¿no? Es un continuo entre lo más obstruyente y lo más sonante. En lo más sonante están las vocales. Sobre todo, ¿cuál vocal? La vocal A, que es la más abierta, la que suena más duro. Mientras que en el otro extremo están los sonidos obstruyentes, que suelen ser típicamente las oclusivas sordas. Eso sí, en el otro extremo. Y eso es un continuo que va creciendo, ¿no? Entonces, ok. Los elementos más sonantes, que son las vocales, suelen ser los núcleos silábicos. Y los elementos menos sonantes, que son las consonantes, suelen ser las colas. Y las colas están divididas en dos. Las colas pueden ser la primera cola, se le llama ataque, y la segunda y última cola se les llama codas. Entonces, voy a volver a decir esto. Las consonantes que se encuentran antes del núcleo se les llama ataque. Y las consonantes que están después del núcleo se les llama coda. Bueno, esto es algo que aplica principalmente a la forma en cómo se crean las sílabas en español. Las sílabas del inglés funcionan un poquito diferente, pero sí, bueno, esta es clase de español, entonces por eso me dedico a esto. Si quieren aprender sobre la sílaba del inglés, pues también me hacen ahí un comentario o algo y yo les ayudo, pero por lo pronto eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Y bueno, listo, eso por ahora. Y lo último que quiero que noten es cómo, fíjense que hay sílabas que suelen ser más prominentes que otras, ¿sí? Entonces, esta sílaba de acá es mucho más prominente que esta sílaba de acá. Y esta sílaba de acá es más prominente que esta sílaba de acá. Si ese es el caso, fíjense que entonces en ese momento tenemos dos sílabas prominentes y por lo tanto dos palabras. Y miren cómo se cortaría. Pero bueno, listo. A ver. ¿Cómo van? ¿Bien? Espero que sí. Bueno. En cuanto a las partes, bueno, creo que esto sería un poco repetir. Sí, esto es repetir, pero lo que sí quiero que vean desde ya, entonces es, miren cómo yo empiezo a usar este tipo de representación. Consonante en ataque, vocal núcleo, consonante en coda. Una consonante en ataque, dos vocales en el núcleo, una más prominente que la otra y una coda. Dos consonantes en ataque, una vocal en núcleo, dos consonantes en coda y dos consonantes en ataque, tres vocales en núcleo, la del centro siempre más prominente que las demás, que las de los lados. Este último es un triptongo. Este inicial es un diptongo. Los diptongos pueden ser que la primera vocal sea más intensa y la segunda menos, o que la primera vocal sea menos intensa y la segunda más. Eso puede variar. Pero bueno,
Ok, muy bien. Sigamos porque si no... Les voy a dar ejemplos entonces de diferentes tipos de sílabas. ¿Listo? Entonces empecemos por sílabas que son internas de una palabra. A la organización de los segmentos dentro de una sílaba se les llama fonotáctica. ¿Mm? Y esa palabra también es un término técnico que ustedes deberían saber. Es la organización de los elementos de una sílaba. ¿Mm? Y entonces, cuando hay sílabas de un núcleo simple, es decir, de una sola vocal. Miren esto, miren los ejemplos. La palabra y, como cuando yo digo, ¿y qué estás haciendo? ¿No? Y, eso es una sola vocal. ¿Mm? Y entonces aquí está, una vocal. Es una sílaba de una sola vocal. En la palabra agujas hay 3 sílabas. Agujas. Agujas. Miren cómo la primera sílaba es una vocal solita. ¿Mm? Núcleo simple. Lo mismo en la palabra hilos. Hilos tiene 2 sílabas. Y los. 2 sílabas. Y los. Ahora, algunos de ustedes me estarán mirando así raros, pero ¿por qué esto no es una sílaba sola? Porque tiene una H. Muchachos, les recuerdo que en español, la H, la letra H, uno la escribe, pero en pronunciación eso no ocurre. Nadie pronuncia la H. Entonces la H no cuenta como sonido. No hay consonante allí. En realidad solamente hay una vocal. Y, lo. Entonces, aquí está. Y, los. Siguiente, la palabra oídos. La palabra oídos tiene 3 sílabas. Oído. Ahí está. Oído. Oído. Tanto la primera como la segunda sílaba de esta palabra, ambas son núcleos simples. Bueno, yo simplemente resolté aquí el de la mitad, pero este también es un núcleo simple. O, y, do. Bueno, listo. Muy bien. La siguiente. La siguiente es núcleos complejos. Los núcleos complejos, ya les digo, son los que pueden ser diptongos o triptongos. Entonces, en este les voy a dar ejemplos de diptongos por ahora. ¿Listo? De triptongos, no sé, más adelante. De diptongos. Palabras como ay. Ay es una secuencia de 2 vocales, a, i, pero fíjense cómo la segunda vocal i está subordinada a la primera vocal a, ay. Se pronuncia como un solo golpe, ay. No se pronuncia como 2 golpes, a, i. Un solo golpe, ay. ¿Ya? Entonces es una sola sílaba con 2 vocales, una más intensa que la otra. Ay. Hueso, otra vez, fíjense que en estos 2 ejemplos que vienen también está la H, pero la H no se pronuncia. Entonces, otra vez. Primer ejemplo, hueso, 2 sílabas. Hueso, hueso. En hue hay 2 vocales, U, E. Pero U es menos prominente que E. Hue, hue. Y se pronuncia en un solo golpe. Hue. Entonces, U es subordinada a E. Similar ocurre en hielo. 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 Y lo mismo en huele. Huele. Ok, ya creo que entienden de qué estoy hablando. Muy bien, listo. Ok, entonces eso es hablando de los núcleos. Hablemos un momento de las colas. En particular, hablemos de los ataques un momento. Ataques con un solo ataque. Sílabas con un solo ataque. Entonces, fíjense, las palabras sí y no son palabras de una sola sílaba y esa sílaba está compuesta por una consonante y una vocal. S, I, sí. N-O, N-O, no. Pero, ok, es una palabra con una sola sílaba. Pero ahora miren estas otras. La palabra baila. Baila tiene 2 sílabas. Baila. 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 Tum, tum. Baila. Y entonces la sílaba la tiene una sola consonante en ataque y una consonante
en el núcleo. La. Esta otra sílaba tiene una consonante en ataque, B, y una secuencia vocálica I. ¿Listo? Pero bueno, ok. David. Da en David. Da es consonante vocal. Da. Mu en mucho. Mucho. Ahora, no se vayan a confundir que CH en realidad es una sola consonante. Es una consonante africada. Ch. ¿Sí? No vayan a creer que son dos consonantes. Miren a ver. Es ok. Bueno. Y Carol también. Carol. Carol. K en Carol. Bueno, listo. Hay un ataque en la sílaba. Ahora, una coda. Miremos esto. Es. Fíjense que ahora la consonante está después de la vocal. ¿Sí? Por eso es que es en coda. Es, en, n. Estas son palabras que tienen una sola sílaba. Pero miren estos otros ejemplos. Árbol y especial. Estos tienen más sílabas. Árbol, por ejemplo, la ar en árbol es una vocal A y luego R en coda, en consonante. Y luego sí la siguiente sílaba, bol. Árbol, árbol. ¿Listo? La palabra especial, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Especial, especial. ¿Listo? Y entonces, la primera sílaba es. Fíjense que tiene primero una vocal y luego una consonante. Bueno, listo. Miren este tipo de sílabas también. Sílabas que tienen un ataque y una coda. Por ejemplo, la palabra sol tiene una consonante en ataque, un núcleo, una coda. Van, ataque, núcleo, coda. Ten, ataque, núcleo, coda. ¿Sí? Todas estas palabras, ¿listo? Pero no son solamente palabras de una sola sílaba. También puede haber pues, este tipo de sílabas en palabras de muchas sílabas. Por ejemplo, mesas. Sas en mesas. Consonante, vocal, consonante. ¿Lo ven? Bueno, espero que me estén siguiendo. Dios santo. Ay, muchachos, de verdad que esto así, haciendo estas sesiones así, yo hablándole a la cámara me siento muy extraño y yo no sé si ustedes me están entendiendo o no. De verdad que yo los extraño mucho, muchachos. A mí, yo quisiera poder continuar con las clases de manera sincrónica en la que yo los pueda ver y pueda saber sus reacciones y todo, y que ustedes me puedan hacer preguntas y que yo les pueda responder y que todo eso, ay, qué bonito como era antes, pero bueno, ok. Sigamos. David se vuelve loco. No, David está bien. Oye, ataque complejo. ¿Cuáles son las de ataque complejo? Pues adivinen cuáles, las famosísimas líquidas. ¿Recuerdan que hablamos de las líquidas? Pues son estas, las que tienen dos consonantes en ataque, pero fíjense que siempre la segunda consonante del ataque es una líquida. R, L, o bueno, o un aproximante, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces, cra en cráter, bra en brazo, cla en claro, pla en plano, y me salté cre en credo. Pero, ¿sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Y una cosa que también quiero que noten es que, fíjense que esto va de lo más obstruyente, no tan obstruyente, para nada obstruyente, ¿sí? O visto al revés, muy sonante, no muy sonante, para nada sonante. Si se dan cuenta, es que va así, así como una especie de crescendo. ¿Ah? Es una locura, es una cosa súper linda, además, es súper lindo. Uno no se da cuenta de lo brutal que es esto, pero bueno, fascinante, no sé, bueno. No, es que es cierto, es que si ustedes ven, por ejemplo, esto es por eso es que yo les digo que esto es un asunto estructural, porque hay un núcleo y hay unas colas así, se ve como hagan de cuenta como la representación típica de un átomo, en lo que el átomo están los protones y los neutrones, que son los elementos más pesados, están en el centro y en las colas están los elementos menos pesados, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Sí, pero bueno, ok. Anyways, el asunto es que... Pero sí, bueno, ahorita les digo otra cosa. Coda compleja. Codas complejas, también les dije,
eso se los dije cuando hablamos sobre las nasales. Yo les dije que las nasales suelen ser el primer elemento en una secuencia de consonantes después de una vocal. Es que miren, siempre es así. No hay sílabas que tengan coda compleja, es decir, más de una consonante, cuyos elementos no sean N y S. O dicho de otra manera, las sílabas complejas del español, las codas complejas del español, siempre son la secuencia NS. Instinto, construcción, ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo la coda es NS y aquí NS. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Y listo, pero entonces fíjense, volvamos un poco con esto del átomo y la distribución. Es que es muy cierto, muchachos, es que es igual en la distribución del Sol, por ejemplo. El Sol es el elemento de mayor gravedad, es el más fuerte, es el más intenso, y de ahí para atrás están todos los otros, los planetas, ¿no? Que son los que giran alrededor de ese núcleo, igual que en los átomos. Pero además es que eso nos habla de que el centro tiene una gran capacidad para atraer cosas, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo en últimas eso ahorita hablamos un poco más adelante de eso. Pero entonces, fíjense entonces, cuando hay más de una sola palabra que se juntan, nosotros podemos empezar a tener sílabas bastante complejas. Miren esta complejidad de sílaba que hay aquí. 2 consonantes en coda, 3 vocales, 2 consonantes en ataque, 3 vocales en el núcleo, 2 consonantes en coda. ¿Qué es todo eso? Miren esa vaina. ¿Qué es eso? Este tipo de cosas se encuentran cuando se juntan palabras, por ejemplo, en esto. Manubrio instalado. Como cuando ustedes, no sé, imagínense que ustedes van ¿cómo se llama? Al taller de bicicletas porque se les cayó el manubrio. El manubrio, ¿saben qué es manubrio, no? El manubrio es lo que ustedes usan para manejar su bicicleta, ¿no? Para voltear y sí, para controlar su bicicleta. Ese es el manubrio. Entonces ustedes van al taller de bicicletas porque se les dañó el manubrio y le dicen al señor, ayúdeme, arrégleme mi bicicleta, y el señor del taller le dice, claro, lo arregla y dice, ahí le dejé el manubrio instalado. Manubrio instalado. Manubrio instalado. Manubrio instalado. Manubrio instalado. ¿Sí? Entonces, wow, es una sílaba, la sílaba brioins. Brioins. Fíjense cómo, primera cosa que noten, fíjense cómo la coda es NS, otra vez. Y fíjense cómo el ataque es una líquida, br, ¿sí? Es una sílaba líquida con una consonante líquida, br. Y fíjense además en esto, que es importantísimo. La consonante, la vocal de la mitad es la más sonante de las posibles vocales. Entonces, I es una vocal cerrada, I. Entonces es menos sonante que O. I, O, I, O. Entonces, fíjense cómo las vocales cerradas son menos sonantes y por lo tanto están en la periferia. Y la vocal O, que es más sonante, es la que se queda en el centro, lo más nuclear. Entonces, otra vez, es un asunto como de gravedad. La sonancia de los segmentos determina si pueden o no ser núcleos de una sílaba. Eso es importantísimo, muchachos, es una cosa loquísima. Pero, bueno, a mí me parece fascinante. Miren, aquí hay otro ejemplo. Huele a ovejas. 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 4 sílabas. Leao, leao. Fíjense que ahora A es la vocal más intensa, más sonante, y ese es el núcleo principal. Y luego EO son más cerradas, por lo tanto menos sonantes, y entonces son lo que quedan en los bordes del núcleo. Entonces, ok. Qué lindo, ¿no? Bueno. Ok. Ya, hablamos muchísimo de sílabas. Creo que me faltan algunas cositas por decir, pero yo creo que con esto ya se defienden bastante bien. Entonces, lo siguiente que quiero que vean es que
si bien es cierto que nosotros hacemos eso, que nosotros tenemos nuestras palabritas y nuestras silabitas, todas ellas muy lindas, bonitas, de todas maneras, hay una cosa, además de todo esto, no solamente el hecho de que las secuencias de palabras están todas pegadas una detrás de la otra, sino que además nosotros cuando hablamos usamos palabras que son muchísimo más comunes que otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son palabras que son altísimamente comunes? Los saludos, por ejemplo, saludos como hola, esas son palabras que usamos constantemente, que es una palabra poco común. Eh, eh, antebrazo. Antebrazo es una palabra que casi nunca nadie use, a menos de que estén hablando en particular de esa parte del cuerpo, ¿cierto? Pero en cambio ustedes todos los días dicen la palabra hola, casi que todos los días. Entonces, hay palabras que son mucho más frecuentes que otras. Ahora, eso es importantísimo porque las palabras más frecuentes, es decir, las palabras que ustedes usan más cotidianamente, suelen reducirse fonológicamente. ¿Qué significa reducirse? Bueno, ya les voy a decir. Las expresiones más comunes suelen reducirse. ¿Y qué es lo que pasa? Que las sílabas no prominentes tienden a perder su composición fonética. Y las sílabas acentuadas suelen mantener, sus características fonéticas. Entonces, miren estos ejemplos. Imagínense, en Colombia, en Bogotá, de donde yo soy, la gente se saluda diciendo, ¿tons qué? Entonces, ¿qué? Así se saluda a la gente. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Son 3 sílabas. Bueno, entonces, ¿no? La palabra entonces. Entonces, tum, tum, tum. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en dónde está la prominencia acentual de la palabra entonces? La palabra entonces tiene la prominencia acentual en la segunda, en la penúltima sílaba, ton. Entonces, cuando la gente usa mucho esa palabra, lo acabé de hacer yo, by the way, cuando la gente usa esa palabra así como marcador discursivo para hablar y todo es para saludar y eso, esas palabras empiezan a reducirse, empiezan a erosionarse. Esa es otra manera de verlo. Se empiezan a erosionar. ¿Y qué es lo que se erosiona primero? Las sílabas que no estén en prominencia acentual. Entonces, fíjense que la gente suele decir cosas como entonces, en lugar de entonces, ¿sí? Esa primera sílaba la borran, no la dicen. Y hay gente que incluso va más allá y en lugar de decir entonces, dice tons. Ya es una sola sílaba, ¿sí? Entonces, esa última sílaba que tampoco tenía prominencia acentual, casi que se perdió toda. Lo único que se conservó es la fricativa, ¿sí? Entonces, tons. Y hay gente que va todavía más allá y simplemente dice ns. Es gente que dice cosas como, ¿es qué? ¿Es qué? ¡Qué locura! Pero es básicamente lo mismo que ocurre en inglés. En inglés ocurre eso con saludos como what's up, ¿no? Que, bueno, técnicamente digamos, de dónde viene ese saludo. La gente dice, what is up, ¿verdad? What is up, 3 palabras. Pero en realidad la gente lo usa como un saludo nomás y lo comprime todo en una sola palabra. Dice, what's up, ¿cierto? Y what's up también es eso. Se reduce por completo y ahí las sílabas más prominentes se conservan y las que no son tan prominentes se diluyen, se reducen. Aquí otro ejemplo, este ejemplo de o sea, este ejemplo es algo de lo que está hablando una de mis más queridas colegas y amiga del alma, quizá que ustedes la conocen, se llama Carol Ibarra, ya ha enseñado en el departamento de español ya por mucho tiempo y bueno, algunos de ustedes la conocen muy bien. Carol está haciendo su estudio sobre las secuencias vocálicas, cómo se reducen las secuencias vocálicas y en particular ella ha visto que en la palabra o sea, que es un marcador discursivo muy común, que la gente lo usa mucho, en México sobre todo, lo usan mucho, dicen, o sea, ¿qué ver? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? O sea. Entonces, bueno, ok. Entonces, ese tipo de cosas son 2 palabras, o sea, pero como marcador discursivo se transforma en una sola palabra, o sea, ¿sí? ¿Y en dónde está la prominencia acentual? En C. O sea, tum, 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 o sea. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente la usa constantemente, dice,
empieza a reducirla mucho. Entonces, ustedes pueden ver este simbolito acá chiquito. Ese simbolito en AFI significa que es corta, que de corta duración, es breve. Y entonces, la gente dice algo así como, o sea, o sea. Y entonces, la E dura un poco más que la A. Pero además, hay gente que lo lleva todavía más al extremo y ya ni siquiera pronuncia la E, sino que hace que únicamente pronuncia la A y la O la hace súper cortica. Entonces dicen, o sea. Y hay gente que va todavía más allá y simplemente dicen una sola sílaba, sa. Entonces dicen cosas así como, estoy explicándole a los estudiantes las sílabas, sa, pues es lo que yo creo, sa, es lo que yo creo, solamente sa. Entonces, ok, bueno, listo. Lo que les estoy queriendo decir es que el acento funciona algo así como un centro de gravedad, de atracción, que en habla de palabras de alta frecuencia, el acento se mantiene, es lo que mantiene casi todo, mientras que las sílabas que no tienen prominencia acentual se empiezan a diluir. Es una cosa interesantísima. Bueno, y ahorita les hablo un poco más entonces de esto ya cuando hablemos de lo fundamental. De las características fonéticas, pero hasta aquí este es el nivel de ejecución. Por eso les dije que iba a ser el nivel más largo de todos. Ahora hablemos del nivel fundamental. El nivel fundamental lo vamos a dedicar apenas unos pocos minutitos, pero bueno, la cosa va más o menos así. Del nivel fundamental, en cuanto a los correlatos fonéticos, miren muchachos, es una cosa rara porque las prominencias acentuales, uno creería que tiene un correlato fonético inmediato, que es la intensidad, pero aunque eso suele ser, aunque la intensidad suele ser el correlato fonético principal, también hay otros correlatos fonéticos que importan. Entonces, la intensidad es el primero, sí es cierto. Entonces, las sílabas que están en prominencia acentual suelen ser más intensas, suelen sonar más duro. Pero además, las sílabas que están en prominencia acentual suelen ser mucho más duraderas, suelen durar más. Pero además, las sílabas que tienen prominencia acentual suelen tener vocales que tienen formantes muchísimo más claros y estables, y las vocales se pueden ver claramente, mientras que en las de prominencia no acentual los formantes se pueden ocurrir muy rápidamente o no son estables. Y las consonantes también son muchísimo más plenas en posición acentuada. En posición no acentuada se suelen realizar como, por ejemplo, como aproximantes o sí, con menos fuerza. Y además hay una cosa que se llaman los tonos anclados. Bueno, los tonos anclados es un fenómeno un poco más complejo del que espero poder hablar un poco cuando hablemos más adelante sobre entonación, pero básicamente quiere decir que nosotros usamos la frecuencia fundamental para hacer ciertos cambios en lo que queremos decir. De eso hablamos en entonación más adelante, pero cada vez que hacemos un cambio importante en entonación, ese cambio importante ocurre normalmente en la sílaba acentuada, en la sílaba con prominencia acentual. Entonces, por eso es que se dice que es un tono anclado. ¿Anclado a qué? A la sílaba prominentemente, de prominente. ¿Listo? Entonces, recuerden esto cuando hablemos sobre entonación en un video posterior. Pero bueno, déjenme mostrarles en un oscilograma cómo se ve más o menos esto. No quiero que se abrumen demasiado con lo que les voy a mostrar. Simplemente quiero que miren el oscilograma por ahora y fíjense que esta es la secuencia otra vez. El viento del norte y el sol discutían acerca de cuál de los dos sería el más fuerte. Entonces, fíjense cómo la intensidad, concentrémonos primero en la intensidad. La intensidad ustedes la pueden ver, ya les he dicho, en el espectrograma, en qué tan amplio es, perdón, no en el espectrograma, en el oscilograma, en este de aquí arriba. En el oscilograma se puede ver con qué tan amplia es la onda, ¿cierto? Entonces ustedes pueden, a ojo, ya pueden ver que, por ejemplo, esta parte de la onda es mucho más, es bastante intensa, esta otra también es quizá la más intensa, esta también, pero entonces
Ahora quiero que noten un poco más, quiero que refinen un poco más y miren cómo aquí dice el viento, ¿sí? Aquí dice tuntu. Fíjense cómo en la sílaba bien es la sílaba más acentuada. El viento, esa es una, ¿sí? Y fíjense que eso es una palabra fonológica, el viento, tuntuntu. Primera sílaba, palabra fonológica, un acento, una prominencia acentual. Luego, del norte, tuntuntu. Miren que aquí está la prominencia acentual. Norte. Y el sol, aquí está sol. Esta es más prominente también, ¿sí la ven? Discutían, aquí está la prominencia acentual en tían. Acerca de cuál, aquí está, cuál, la prominencia acentual. Perdón, de acerca, sorry, acerca, esa es la de cerca. 16 horas. ¿Cuál de los dos? Y así sucesivamente. Bueno, si se dan cuenta, solamente mirando la intensidad. La intensidad también la pueden ver en Prat con la línea amarilla. Entonces, si ustedes hacen en Prat, en el menú Intensity, y le dicen Show Intensity, les va a mostrar esta línea amarilla que ustedes ven aquí. A mí, la verdad, no me gusta mucho esa línea amarilla porque es muy difícil de ver, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así está diseñado Prat. Pero la línea amarilla les muestra cómo esta sílaba de acá es menos intensa que esta. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, entonces ahí está la intensidad. La duración. Miren cómo toda esta sílaba de acá es mucho más duradera que esta sílaba inmediatamente anterior. ¿Se lo ven? Que aquí lo pueden ver, mira, aquí lo puse. La sílaba principal, que aquí yo transcribo como A, es mucho más larga que las sílabas no principales, que son muchísimo más cortas. Entonces, es lo que les estaba diciendo, los correlatos fonéticos del acento no solamente son la intensidad, sino también la duración y algunos aspectos sobre la frecuencia de las que ya no me quiero concentrar demasiado en esto porque los confundo un poco, pero eso es básicamente lo que les quería mostrar del fundamento fonético. Ahora, en cuanto al fundamento conceptual, esta es quizá mi parte favorita porque es de lo que yo trabajo en mi disertación, y es que la intensidad también está relacionada con el concepto de intensidad, y entonces sonidos que nosotros percibimos como intensos, también los producimos en tensos. Entonces, por ejemplo, cosas como es una explosión, por ejemplo. Nosotros estamos diciendo una boom, una explosión. Entonces subimos la intensidad de la palabra boom para hacer mostrar que la intensidad fue fuerte, de que el sonido fue fuerte. Boom, ¿cierto? Pero además, nosotros usamos mayor intensidad, mayor prominencia acentual en los intensificadores. ¿Qué son los intensificadores? Palabras como muy o mucho, que también ocurre en el inglés con palabras como very and so o really, cuando nosotros estamos queriendo decir que algo es muchísimo más en proporción. Entonces, por ejemplo, yo digo cosas como algo es bonito, pero algo es muy bonito. Es muy bonito, y esa palabra muy tiene una prominencia acentual muy fuerte, ¿cierto? Entonces, las palabras que significan intenso se realizan con fonética intensa. Eso es lo que les quiero decir. También tamaño. El tamaño se puede ver cuando nosotros decimos que algo es grande, y entonces nosotros podemos decir algo así como yo tengo un ejemplo por ahí, pero yo no sé si lo puedo mostrar ahorita, que un hablante que dice algo así como las personas ocuparon un enorme terreno. Y sube la prominencia acentual de la palabra enorme. Fíjense que la palabra enorme significa grande, pero además sube la prominencia acentual de esa palabra, indicando que justamente entiéndase como muy grande, ¿no? Entonces, otra vez, decía algo así como las personas ocuparon un enorme terreno. Entonces, sube la intensidad. Entonces, tamaño. ¿Listo? Otra de las cosas es que la intensidad y la prominencia acentual sirve para indicar cambios abruptos. Entonces, cosas como cuando ustedes van diciendo, no, yo iba caminando por el parque y de repente pasó alguien. ¿Sí? Ese de repente sube la intensidad justamente cuando hubo un cambio abrupto en algo que iba pasando.
Y límites y aspecto. Bueno, déjenme mostrarles un poco más a qué me refiero. Límites quiere decir cada vez que nosotros estamos hablando de que algo va pasando y de repente cruzan un límite, lo más probable, bueno, es probable que cuando esa persona cruza el límite hace que suba la intensidad. Entonces, por ejemplo, la gente puede decir algo así como, eh, 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 yo iba caminando por la calle y cuando crucé la calle, fíjense que lo que está queriendo decir es que hay un límite y que la persona cruzó ese límite, ¿cierto? Entonces hay un borde, pero además, para indicar ese cruce de borde, sube la intensidad. Entonces yo iba caminando y cuando crucé la calle, crucé la calle, pone una intensidad enorme. Entonces eso es lo de límites. Y por último, el aspecto. Nosotros no hemos hablado casi nada de aspecto en esta clase. Pero el aspecto es una categoría gramatical que tiene que ver con los eventos, con la estructura de los eventos. Y entonces, los eventos, aunque yo creo que les he hablado un poco de esto, los eventos tienen una duración interna. Entonces, por ejemplo, yo creo que les había dicho el ejemplo de caminar y saltar. Entonces, es que caminar tiene una duración interna que puede durar mucho, ¿no? Mientras que saltar es un evento inmediato. Es bueno. Entonces hay diferencias en la duración. Pero además, los eventos tienen inicio, desarrollo y final. Y otras cosas de la estructura interna de las que podemos hablar en alguna otra oportunidad. Pero lo que quiero que noten de esto es que hay eventos que inician, se desarrollan y terminan. Cuando se hace énfasis en el inicio de un evento, a eso se le llama aspecto inceptivo. ¿Sí? Es el inicio. Y cuando se hace énfasis en el final de un evento, se dice que es terminativo. Entonces, ok. Dicho esto, quiero mostrarles un ejemplo de una persona hablando justamente, haciendo énfasis en el inicio de un evento. Entonces, fíjense, esta señora va a decir, es otra señora, no es la que está ahí en la foto, va a decir, no hay colombiano que no empiece su día sin el ritual de hacer el café. Entonces, fíjense que la palabra empiece significa justamente eso, iniciar un evento. ¿Cuál evento? El ritual de tomar el café. Y entonces, fíjense cómo ella no solamente hace énfasis en toda la palabra empiece, sino que además la sílaba pie es muy pronunciada y eso indica inicio de evento. Entonces, escuchen. Uy, a ver, ¿cómo le hago aquí? Ay, no me deja. Un momentito. Ahí está. Escuchen. Yo creo que no hay un solo colombiano que no empiece su día sin el ritual de hacer el café. Lo voy a poner otra vez, Fíjense cómo dice la palabra empiece, otra vez. Yo creo que no hay un solo colombiano que no empiece su día sin el ritual de hacer el café. Entonces, fíjense cómo la intensidad y la prominencia acentual se usa justamente para marcar el inicio de un evento. Entonces, bueno, ok, entonces ya hemos hablado, creo que sí, ya hemos hablado de todo. Entonces, hagamos un resumen de todo esto. Entonces, lo primero de lo que hablamos es el significado, el nivel de abstracción, y en cuanto al el significado estructural dijimos que hay unas plantillas de palabras, y en cuanto al nivel de esquemas dijimos que eso ayuda a la clasificación de los tipos de palabras según clases léxicas. En cuanto al nivel de contextual, dijimos que hay un significado social y que yo di el ejemplo del voceo, pero que tal vez haya otros ejemplos en cómo se manipula las prominencias eventuales de las palabras. Y también hablamos de la ejecución, de cuáles son las prominencias y la organización de las sílabas y además qué ocurre cuando hay reducción de palabras. Y por último, en el nivel fundamental, hablamos del significado conceptual, que es lo que acabamos de ver, que tiene que ver con intensidad, con cantidad, con tamaño, con cambios abruptos y con límites. Y vimos que los correlatos fonéticos son, pues ya les dije, la intensidad, la duración y algunas características de la frecuencia. Virgen Santísima, ahí estuvo, ya. Terminamos con esta clase de introducción a la prosodia y de
sí, el acento y la sílaba. Fue una clase larga, pero bueno, bastante jugosa. De todas maneras, como les digo, esto es una introducción, entonces hay muchísimas otras cosas que yo quizá no les he dicho en este momento, pero bueno, es que ya es bastante. Entonces, chicos, no hay ejercicio esta semana, pero esperen porque yo les voy a dar información sobre cómo deberían estar haciendo sus proyectos de investigación y qué es lo que espero de ustedes. No se asusten, pero estén pendientes. ¿Listo? Chicos, los extraño enorme y quisiera poder volver a la normalidad y poder tener una interacción real. Yo no sé cómo están ustedes, no sé. Yo trato de darles lo mejor y todo, pero a mí me gustaría saber cómo están ustedes, qué les está pasando, cómo están viviendo toda esta situación. Eh, y bueno, de realidad espero que que no lo estén pasando muy mal, que de hecho estén aprovechando el tiempo. Y muchachos, una cosa importantísima que yo tal vez no les he dicho antes, pero chicos, yo creo que si bien es cierto que, pues, que esta es una situación difícil y que todos estamos de alguna manera sufriendo, hay unos que están sufriendo más que otros. Eh, si nosotros tenemos la oportunidad de continuar con nuestros estudios, hay que hacerlo, muchachos. Yo entiendo que que hay personas que quizá no puedan y yo a estas personas obviamente no les voy a exigir demasiado, pero yo en cambio sí espero que si ustedes pueden hacer el esfuerzo, sigan estudiando. Es lo que menos pueden descuidar ahorita. El conocimiento y su desarrollo, sus habilidades de pensamiento y el aprendizaje de nuevas de informaciones y todo es valiosísimo, es muy valioso, especialmente en épocas como estas. No paren de estudiar, sigan leyendo, sigan viendo sus clases. Eh, es importante, es muy importante. Eh, sí. Y si necesitan ayuda en alguna cosa y ustedes creen que yo les puedo dar algún tipo de orientación, pues envíenme un mensaje o algo y yo estoy ahí, estoy en un email de distancia. Entonces, bueno, espero que esto sea útil. Ya, no más despedidas. Ya, entonces, ok, listo. Eso fue todo. Espero que estén muy bien y ya, nosotros nos vemos la próxima vez en alguna nueva clase. Que estén muy bien. Chao, cuídense mucho.